Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Raúl, emprendedor del área de gastronomía. En este momento quiero mostrarles y enseñarles cómo se hace nuestra chipa tradicional, la chipa almidón. Quiero que ustedes puedan aprender y elaborar en sus propias casas una rica chipa fácil de hacer y que todos puedan disfrutar. Empezamos. Para la elaboración de esta chipa tradicional vamos a utilizar almidón de mandioca, vamos a utilizar queso, manteca, huevos, vamos a utilizar sal. Yo como un toque particular, digamos, utilizo también polvo de hornear, también utilizamos anís y la leche en el caso de que nuestra masa quede un poco dura, entonces para ir volviéndola un poco más elástica, ¿verdad? Hacemos un hueco acá dentro del almidón y agregamos nuestra manteca. Podemos usar manteca de vaca, podemos usar también grasa de cerdo, incluso margarina vegetal. Yo también probé ya hacer con margarina vegetal y sale muy bien. Este proceso se llama cremar la manteca, ¿verdad? Que es ablandar un poco para que se pueda integrar con los demás elementos. Vamos mezclando un poco. Una vez que tenemos un poco más disuelta la manteca, vamos a agregar los huevos. Vamos a ir integrando de a poco, haciendo que se mezclen cada uno de los ingredientes. Agregamos la sal. Como este proceso no lleva levadura, entonces no hay problema de que la sal mate alguna levadura porque no utilizamos levadura en este proceso. Yo, como dije al comienzo, también utilizo un poco de polvo de hornear para darle un poco de esponjosidad a la masa. Vamos integrando todos los elementos. Voy a agregarle ahora el anís. El anís que es característico que lleva nuestra chipa tradicional, nuestra chipa almidón. Ahí le voy agregando la leche de a poco para no pasarnos la cantidad, porque no debe quedar muy húmeda la masa. Vamos mezclando todos los ingredientes. La leche nos sirve para unir más estos ingredientes y poder luego darle forma a nuestras chipas, darle la forma que queremos, ¿verdad? Vamos a agregarle un chiquitito más de leche. No queremos que se nos pase la cantidad de leche. Vamos poniendo así luego en la mesa. Vamos a seguir integrando todos los elementos, todos los ingredientes de nuestra masa. Todavía le falta un poquito de humedad, entonces vamos a agregarle un poco más de leche. Ahí nuestra masa va tomando forma, se va formando. Como ven, ya es una masa más integrada, pero siempre es una masa semi quebrada, ¿verdad? No es una masa elástica. Esta masa siempre va a tener esa característica, es la característica de nuestra chipa almidón, la masa tradicional.
Vamos juntando. Como verán, ahí ya va teniendo forma nuestra masa. Con los chicos pueden hacerlo en la casa perfectamente. Se van a entretener los chicos, van a poder compartir con ellos, disfrutar en familia en esta Semana Santa y también van a aprender algo tradicional de nuestro país, como es la chipa. Pueden tomar como base las cantidades que yo paso en la receta, ¿verdad? Y a partir de esas cantidades elaborar la cantidad que ustedes deseen, ¿verdad? Siempre tomando como base los porcentajes y las cantidades que yo les pasé en la receta. Esta es nuestra masa para elaborar nuestra chipa almidón, nuestra chipa tradicional. Ahí ya tenemos nuestra masa toda hecha. Podemos dejar reposar un ratito, 2 minutos, 5 minutos. No es necesario que repose demasiado tiempo. Tenemos ahí nuestra masa. Mientras reposa un ratito, vamos a mantecar nuestra fuente. Vamos a mantecar para poder luego acomodar en ella las formas que le vamos a dar a nuestra chipa. Y ahora vamos a sacar unos bastones para realizar las formas. Yo voy sacando así los bastones, luego los voy girando para darle la forma de cilindros. Ahí, por ejemplo, yo voy cortando los bastones. Y ahí tenemos una fuente ya hecha como para llevar al horno. Para luego llevar al horno aproximadamente, bueno, depende del horno de cada uno, pero aproximadamente 20 minutos y a un fuego bastante alto. Tiene que ser más o menos unos 300 grados, un horno fuerte, para que así nuestra chipa se vaya cocinando rápido. En algunos casos, en 15 minutos la masa de la chipa ya está toda cocinada y ya se puede sacar del horno con ese tiempo. Tenemos acá nuestra fuente lista ya para llevar al horno. Metemos en el horno unos 15-20 minutos dependiendo del horno de cada uno y ahí ya tenemos nuestra chipa cocinada. Ahora llevamos nuestra chipa al horno para cocinar. Mi emprendimiento se llama De Amoriza Gourmet y empecé con la pandemia prácticamente. Fue a partir de marzo, ¿verdad? del año pasado. Yo siempre me dediqué y me gustó la parte de gastronomía, ¿verdad? Siempre me encargué de lo que es los eventos para realizar, todo lo que sea relacionado a gastronomía. Y mi esposa me animó durante el 2020, ¿verdad? En ese tiempo de pandemia, a emprender este trabajo, ¿verdad? O sea, llevarlo más allá de una afición, sino llevarlo al área profesional, ¿verdad? Y fue así también que a finales del 2019 empecé a estudiar la parte de gastronomía en el SNPP. Ellos me ayudaron con muchísimas cosas, me enseñaron técnicas que yo desconocía, a pesar de que ya elaboraba antes ya productos gastronómicos, pero ellos me dieron las herramientas
técnicas que uno necesita para saber cómo elaborar los productos gastronómicos. Bueno, yo elaboro básicamente casi todo lo que se puede elaborar en el área de gastronomía, desde la parte tradicional, panadería, también la parte de dulces, pizzas. No solamente hago las prepizzas, sino que también hago pizzas ya todas hechas, ¿verdad? Hago con presentación en las cajas para entregar con delivery, desde ensalada hasta comida como carne fría o carne rellena. Todo lo que sea del área de gastronomía yo me estoy dedicando, ¿verdad? Y justamente por eso también es que me decidí a estudiar, para poder conocer más sobre los diferentes rubros. Yo actualmente no tengo local propio, yo trabajo desde mi casa. Todo lo que hago es sobre pedido básicamente, porque justamente por la situación en la que estamos atravesando desde el año pasado, ¿verdad? No era el momento como para arriesgarse a tener un local propio, invertir en un alquiler. El tiempo que tenemos también de estar abierto también era muy limitado. Ella se encarga de embalar, se encarga de buscar estas cajas de plástico, por ejemplo, para darle una mejor presentación al producto que realizamos, las bandejas, todo eso ella se encarga de realizar, ¿verdad? Ella realmente es la que me está apoyando en todo esto, y gracias a ella también es que estoy trabajando en esto, y gracias a ella es que me decidí a trabajar en esto. Mi sueño, una vez que pase esta pandemia, es tener un local propio donde pueda yo ofrecer mi producto, donde la gente pueda ir y comprar los productos. Eso sería un sueño, digamos, a corto plazo, ¿verdad? Tengo un sueño que a lo mejor puede ser imposible, pero si Dios quiere, a lo mejor lo conseguimos alguna vez, ¿verdad? Que es traer alguna estrella Michelin para el Paraguay, ¿verdad? Que es uno de los sueños que uno tiene, ¿verdad? Cuando está en el área de gastronomía. La oportunidad que me está dando Aikuá de promocionar mi producto me parece estupendo, es algo, una idea brillante. Nosotros, los pequeños emprendedores, no tenemos este tipo de espacios. Entonces, cuando alguien nos brinda un espacio así, es importante aprovechar y que la gente nos conozca. Ese es el mayor aporte que Aikuá nos está dando, ¿verdad? Que es poder conocer y llegar a la gente, ¿verdad? Nosotros estamos siempre listos para sus pedidos, para lo que quieran. Tratamos de elaborar siempre productos de primera calidad, con ingredientes de primera calidad. Para hacer sus pedidos, ¿verdad? Tenemos nuestras redes sociales, ¿verdad? Está en Facebook, está de Amoriza Gourmet, también en Instagram. También tenemos nuestro número de WhatsApp también para que hagan sus pedidos, y vamos a estar esperando sus pedidos, ¿verdad? Nosotros siempre listos para cumplir con el cliente de la mejor manera. Así quedó nuestra chipa, nuestra terminación. Les animo a elaborar y nos vemos en una próxima edición de Aikuá. Muchas gracias.